Muy bien, vamos a empezar con el tema de esta tarde, se llama irreversible. Irreversible, y vamos a ir allí a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y esta es la historia del rey Manasés. El rey Manasés fue el rey más malo considerado por todos los estudiosos, aquel que hizo la maldad en extremo. Capítulo 36 del versículo 1 al 20 nos habla de su historia y nos hace recordar que este hombre fue extremadamente malo, no solamente por hacer las cosas por ignorancia, sino a sabiendas de haber tenido un padre piadoso, se fue hasta hacer cosas más malas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué padres tan buenos, tan piadosos, tienen hijos tan malos? Yo muchas veces me pregunto, pero déjame decirte que esta es la historia de Manasés, en la cual tuvo uno de los padres más piadosos, Ezequías. El rey que más confió tiene el hijo más perverso. Así que vamos a ir a esta historia del capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Así que vamos a tomar lectura. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén por 55 años. Y hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y los rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, al lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para que todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a medios, videntes, hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo del Señor y el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Los israelitas se aseguraron de obedecer mis mandatos, todas las leyes, decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés. No los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y a Jerusalén a cometer aún cosas peores de los que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes del ejército asirio y tomó a Manasés prisionero. Lo pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas, bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios. Se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró al Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David. Versículo 15. Manasés también quitó los ídolos ajenos e ídolos del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que habían en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracia. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Sin embargo, la gente siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo ofrecían al Señor su Dios. Hasta ahí la lectura del día de hoy y podemos darnos cuenta que este rey, el que más reinó,
¿Cuántos años reinó? 55. Empezó a los 12 años. Estuvo como regente de su padre durante 10 años. Entonces a los 22 años fue soberano total. Pero vemos aquí que Manasés, teniendo el padre, el rey que más confió en el Señor, Manasés hizo el mal, pero en extremo. Así que vamos a ir a tus boletines y vamos a ver que Manasés, si quieres anotarlo allí, no está en tu boletín, reinó desde el año 697 al 642 antes de Cristo. Está la historia de Manasés en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, pero en Segunda de Reyes solo habla de lo malo. En Segunda de Crónicas habla de la parte en la cual él se arrepintió y volvió al Señor. Vamos a ver en primer lugar la rebeldía de Manasés, y para eso te invito a que puedas tomar apuntes. En primer lugar, Manasés dice que reedificó los lugares altos. Los lugares altos, o como la nueva traducción viviente lo habla como el lugar de adoración pagana, eran aquellas colinas arriba donde los paganos y los pueblos que habitaban la tierra prometida antes de Israel, allí hacían sus sacrificios a sus dioses. Los lugares altos estaban prohibidos terminantemente por el Señor. Deuteronomio 12:2 dice lo siguiente: cuando expulses a las naciones que viven allí, hablando de la tierra prometida, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Allí era donde se juntaban a adorar a sus dioses, y la primera orden de Dios fue: llegas a la tierra prometida, las conquistas y destruyes. Todo lugar que se adora que no sea a mí tendría que ser destruido, decía el Señor. El Señor tenía su lugar, que primero fue el tabernáculo y luego fue el templo. Pero vamos a ver que la rebeldía de Manasés no solo le llevó a reedificar los lugares altos, sino que levantó altar a Baal y a la imagen de Acera. Hemos hablado mucho de Baal, hemos hablado mucho de este Dios con minúscula, y permíteme allí que anotes en tus boletines quién era Baal. Así que anota allí, Baal significa, da la siguiente diapositiva por favor, Baal significa Señor. Baal era el dios adorado de los cananeos y de los fenicios. Era conocido como ellos como el hijo de Dagón y el hijo de El. Era el dios de la fertilidad y la lluvia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia de Elías? Elías dijo: no va a llover más durante 3 años y medio. ¿Qué estaba diciendo? Baal no tiene fuerzas para mi Dios. Mi Dios puede cortar la lluvia. Entonces, para los baalitas, su Dios era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. Y se le presenta como a Baal de pie junto a un toro. Era popularmente aquel Dios de la fertilidad y de la fuerza. La nube era su carro, el trueno era su voz, y los relámpagos eran sus lanzas y sus flechas. Así se conocía a Baal. La adoración a Baal incluía prostitución sagrada y a veces incluso sacrificio de niños. Entonces Baal, cuando el pueblo se acercaba a Baal, era para hacer esas cosas. Entonces para Dios era terminantemente prohibido. Versículos en el cual podemos ver que se rechaza la adoración a Baal. Allí está anotado en sus boletines: Salmo 29, Salmo 68, 32, 93, Jeremías 10, Oseas 2, Amós 5. Astoret. ¿Quién era Astoret? Astoret era de las deidades femeninas, esposa de Baal. Estaba asociada con la estrella vespertina y era la hermosa diosa de la guerra y de la fertilidad. Fue adorada en Babilonia, en Aram, que es Asiria, pero para los griegos era la famosa Afrodita, ya les suena más conocida Afrodita, y para los romanos era Venus. Entonces la estrella resplandeciente de la mañana. La adoración a Astoret, escuchen,
involucraba prácticas extremadamente lascivias. Entonces, cuando hablamos de adoración a dioses, no hablamos de solamente procesiones tras un pedazo de yeso. Hablamos de fiestas con mucha lascivia. Asera, ¿quién era Asera? Era la esposa de él. Él era el dios principal del panteón cananeo. Muy bien, hasta allí vemos quiénes eran estos dioses con minúscula y a quienes había levantado Manasés. Pero vamos a ver que también Manasés no se cansó de hacer todas estas cosas, sino que también empezó a adorar a todo el ejército de los cielos. Llámese el sol, la luna, las estrellas. Deuteronomio 4:19 dice claramente: además, cuando miren hacia los cielos y vean al sol, la luna, las estrellas y todas las fuerzas de los cielos, escuchen, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios les dio a todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 17:3. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera el culto al sol, a la luna y a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Dios ha dicho que estaba prohibido. El pueblo de Israel, ¿de dónde estaba saliendo cuando Dios le dio el Pentateuco? ¿De qué nación? Egipto. En Egipto, ¿a quién se adoraba? Al sol, a la luna y a muchos otros dioses. Entonces Dios, cuando lleva al pueblo y le da el Génesis, no es para hacer un debate científico, sino era para decir: yo soy el que he creado la luna, yo soy el que he creado el sol. Lo que ustedes traen en la mente, que el sol y la luna son un dios, eso es falso. Entonces Dios estaba haciendo un lavado de cerebro, un lavado, un cambio de chip, y eso necesitamos todos. Durante nuestra niñez, juventud, nos han enseñado que el que tiene que hacer las cosas, el que tiene que solucionar, somos nosotros. Cuando Dios es el dueño, es el soberano, es el dueño de toda la tierra y todo lo que posee la tierra. Entonces debemos hacer un cambio de chip, así como Dios estaba haciendo a través de la historia de Génesis en el pueblo de Israel. Adoró a todos los ejércitos de los cielos, Manasés. La adoración apóstata del rey remontan a las épocas de Moisés, que fue prohibido esto. Esto era un pecado peculiar de los asirios babilónicos en toda esa zona. A Israel se le había ordenado que no adoraran a las estrellas, la astrología, mirar allí. Y hoy por hoy también tenemos personas que adoran y buscan ver su futuro y solucionar sus problemas a través de los astros. Pasó a sus hijos por fuego. Esa es otra de las cosas que hizo Manasés. El dios de los amonitas se llamaba Moloc. Era común entre Fenicia y también los países vecinos, ahí en la Palestina. Entonces las personas se acercaban a Moloc y le ofrecían su hijo. No lo pasaban como un experimento cerca del fuego. Se lo quemaban a los niños, se lo entregaban. Puedes ver una historia en la Biblia en la cual el rey de Amón, cuando estaba a punto de perder la guerra contra otro rey, se fue directamente y ofreció al hijo que iba a ser el heredero y lo ofreció en holocausto, lo quemó. Entonces uno puede decir: pero qué crueles, qué pueblos tan crueles son capaces de matar a sus hijos. Sin embargo, no podemos ver que en nuestros días el terrible precio que soportan los niños en una cultura que intenta adorar al Dios de la libertad sexual, ¿verdad? Entonces hay tanta promiscuidad que el adolescente, la joven, tienen que abortar porque si no su futuro se va de pique. Entonces vemos que a causa de la adoración a la libertad sexual hay abortos. Y si nos fijamos de la crueldad que vivían estos pueblos, hoy vivimos lo mismo. Hay millones de abortos por año y vamos a ver también que no solamente eso, abusos de niños y pederastía, y a causa de la libertad sexual, del Dios de la libertad sexual. Vamos a ver que este hombre, Manasés, pasó a sus hijos por fuego. Jeremías 7:31 dice lo siguiente:
han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero del valle de Ben Hinnom. Este valle estaba en la parte suroccidente de Jerusalén, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Miren lo que dice Dios: jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Para Dios, quemar a los niños no era nada grato, pero para esos dioses de este mundo sí. Y para los dioses de la libertad sexual, para los dioses del dinero que produce los fetos, claro que sí van a permitir y van a luchar por el aborto. Tú y yo como iglesia debemos pararnos y ser firmes en defender la vida, en defender al inocente. El Señor nos manda a defender a los inocentes. Buscaba a los adivinadores, Manasés. Vimos que Manasés reedificó lugares altos, levantó altar a Baal, adoró a los ejércitos de los cielos, pasó a sus hijos por fuego, buscaba a los adivinadores. El rey estaba involucrado en todas las formas de ocultismo, incluida la magia negra, la adivinación, los contactos con demonios y los magos. Todo esto era una violación directa a la ley de Dios. Muy bien, se les instruyó al pueblo de Dios a amar y a confiar y a depender del Señor. La práctica de la magia en todas sus formas, llámese adivinos, encantadores, hechiceros, encantadores, mediums, fantasmas, necromantes o magos, están estrictamente prohibidos en la ley del Señor. Deuteronomio 18, 10 al 11. Los individuos que lo practican o lo practicaban tal magia fueron ejecutados. Levítico 20, 27. Tendrían que ser muertos. Y los que buscaban su consejo fueron excluidos de la comunidad. Depender de la magia implicaba una falta de confianza en la capacidad de Dios. Cuando voy a la magia es porque no estoy satisfecho con Dios y voy a buscar de otra manera a que me ayuden en mis problemas. Todo esto de consultar a la magia le costó la vida a Saúl. Fue lo último por lo cual Dios le dijo: hasta acá va, Saúl, hasta acá fuiste con la bruja de Endor y ahora vas a morir. Entonces así fue como murió. La prohibición de la magia en todas sus formas tenía por objeto distinguir a la comunidad de Israel de los pueblos vecinos. Entonces todo esto fue la rebeldía de Manasés. El hombre que tuvo el padre que más confió en el Señor se apartó lo más que pudo del Señor. El miércoles estuvimos viendo algo de Manasés y la pregunta de uno de los jóvenes es: ¿y cuándo se arrepintió? ¿A los cuántos años? Si empezó a los 12 años, ¿a los cuántos años se arrepintió? Permíteme decir que aquel momento en el cual fue prisionero Manasés es evidenciado en fuentes asirias, pero ahora vamos a llegar allí. Versículos 10 y 11, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias, de modo que el Señor envió a los comandantes del ejército de asirios y tomó a Manasés prisionero y lo pusieron un aro en la nariz y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Muy bien, vamos a ver aquí que el mensaje de Dios y el juicio para este rey tan perverso no quisieron oír. Punto número 1, no quisieron oír. Dios habló a través de sus siervos. Y déjame decirte qué es lo que dice una tradición. Manasés hizo cortar al gran profeta Isaías en dos, aserrado. Dios no permitiría que un pecado como el de Manasés quedara impune. Isaías fue aquel gran profeta del Antiguo Testamento, el cual escribió 66 libros. El libro de Isaías es considerado como una pequeña Biblia, tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Vamos a ver que este rey perverso cortó en dos al profeta Isaías. Entonces no es que solamente no quisieron escuchar, sino que también iban contra todo aquello que pueda condenar su pecado. Y así está este mundo hoy.
está yendo tras cualquier cosa que hablen en contra de su pecado, están yendo contra la iglesia, están yendo contra cualquier defensor de la familia. Este mundo está yendo tras tratar de callar, pero tú y yo no debemos callar, debemos hablar por el inocente, debemos tener lo que Dios dice, aun cuando nos puede costar la vida. Dios manda a los generales asirios. En la ocasión en que el rey asiria tomó prisionero a Manasés, pudo haber surgido en el año 648. Por eso inicialmente hablé que el rey gobernó del 697 al 642. Si en el año 642 murió, en el año 648 fue que cayó él preso y fue cautivo a Siria. Es decir, 6 años antes de su muerte, él se arrepintió. Reinó 55 años e hizo cosas perversas. Si empezó a los 12 más 55 a los 67, 6 años menos, a los 61 años él se arrepintió. Llegó allí a Babilonia, y vamos a ver que fuentes asirias del siglo 7 a.C. menciona a Manasés de Judá, que se había convertido en un vasallo de Asiria después de la invasión de Sennacherib. Los anales del hijo de Sennacherib, que se llama Esarhadón, nombraron a Manasés entre los 22 reyes vasallos que estaban obligados a transportar materiales a Nínive, que era la capital. Entonces, 648, 6 años antes de que él termine su reino, llega el juicio y él específicamente es llevado hacia Babilonia. Cuando nos referimos a Babilonia no nos referimos a la ciudad específica, sino a la zona genérica. Allá va este rey en disciplina del Señor, y vamos a ver que allí, en lo más profundo de su vida, se arrepiente. Vamos a ver el arrepentimiento, versículos 12 y 13. Pero cuando estaba sumido en la profunda angustia, dice, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró al Señor, le escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. 6 años antes. 6 años antes que acabe su vida, se arrepiente de todo corazón y reconoce quién es el Señor. El Salmo 119, versículos 67 y 71 dice: antes de ser afligido, me descarriaba, dice el salmista, pero ahora guardo tu palabra. Habla la importancia de haber sido afligido. Bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. Vamos a ver que muchas veces necesitamos tocar fondo para cambiar nuestro camino. Necesitamos tocar fondo para darnos cuenta quién es Dios. Necesitamos tocar fondo para poder obedecer la palabra del Señor. Vamos a ver que Manasés tuvo acciones. Un verdadero arrepentimiento no es solamente llorar toda la noche. No solamente ponerme una playera de Jesús a partir de ahora. Arrepentirnos realmente son acciones. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a los oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos, el Dios del templo del Señor, derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor, y allí sacrificó ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Así que vemos que tristemente es así. Muchas veces para acercarnos al Señor necesitamos aflicción. Muchas veces
para acercarnos al Señor necesitamos pruebas tan difíciles. Si no, no pondríamos nuestros ojos en el Señor. Vamos a ver que aún el rey tan malvado como Manasés tuvo el perdón de Dios. Vemos que ofreció a sus hijos, los quemó. Vemos que este rey consultó a todos los mediums, hizo las mejores fiestas, en la cual hubo lascivia a más no poder con los dioses Baal, Astoret. Pero aún a pesar de eso Dios lo perdonó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no hay pecado en el cual usted y yo podamos haber vivido y haber practicado y haber mostrado a nuestros hijos cómo hacerlo, que Dios no pueda perdonarte? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios es demasiado bueno? Y hoy venimos a hablar de un Dios que quiere restaurar tu vida, perdonar todos tus pecados, matar a sus hijos, deshonrar el nombre del Señor, habiendo teniendo el mejor ejemplo de Ezequías, pero Manasés lo hizo. Pero vamos a ver que esos 6 años no fue posible poder revertir toda la maldad que se había hecho durante 49 años. El cambio en el pueblo fue parcial, no pudo lograr. Y a eso llamamos la predicación de hoy irreversible. Hay cosas de nuestra vida y pecados que vamos a cometer que Dios lo va a perdonar, claro que sí. Pero muchas veces hay consecuencias irreversibles que no podemos volver para atrás. Entonces Dios perdona nuestros pecados, claro que sí, pero muchas veces la consecuencia queda allí. Versículo 17, y vamos a terminar. Sin embargo, cuando restituyó el altar del Señor, sacó todos los ídolos del templo, pero vamos a ver, sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en sus santuarios paganos, en los lugares altos, aunque solo los ofrecía el Señor. Entonces la gente quedó en medio de una mezcla. Ellos decían que lo hacían para el Señor, pero lo hacían en el lugar prohibido por el Señor, en los lugares altos, en los santuarios paganos. Principalmente porque tal adoración confundiría la distinción entre la adoración verdadera y la falsa. Los lugares altos fueron construidos por los antiguos cananeos para su adoración y rituales paganos. Usar los mismos lugares para la acción verdadera confundiría al pueblo. Como conclusión, vemos que cuando su pueblo le da la espalda, cuando el pueblo de Dios da la espalda, hay disciplina del Señor. Y vemos, Manasés fue un rey, y todo el pueblo quedó confundido de todo lo mal que hizo, y los 6 años que trató de arrepentirse no fue suficiente porque el pueblo quedó confundido. Todos los 49 años les enseñó que sí se puede adorar a Baal, que sí se puede adorar a Astoret, que no hay problema en entregar a tus hijos, que no tienen valor los niños, los jóvenes, y ahora cuando quiere cambiar, el pueblo cambia, pero no cambia totalmente, porque no se podía. Y es un ejemplo y muchas veces vamos viendo en nuestras familias, ¿no? Cuando los padres se convierten ya grandes de edad y tienen hijos jóvenes, ¿cómo cuesta traer esos hijos jóvenes al Señor? Porque ya se acostumbraron a un estilo de vida. Y la palabra del Señor sí les cuesta entender. Y quieren ver nuestro testimonio. Y tenemos que orar por eso. Y tenemos que seguir orando por esos hijos que nos vieron en lo peor de nosotros. Y ahora en nuestra nueva vida tienen que convencerse, y es una obra espiritual de Dios, del Espíritu Santo. No bajemos los brazos, porque el Señor es quien puede revertir cualquier ejemplo malo que hayamos dado. Y Él puede salvar el corazón de cualquier hijo, sobrino, familiar que necesita todavía evidencias para poder cambiar de vida, porque miran a nosotros y solamente recuerden
tú y yo solamente somos mendigos que decimos a otro mendigo dónde está el pan. Somos pecadores y hemos necesitado de la gracia de Dios para que Él pueda restaurar nuestra vida con Él. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio a familiares y amigos que nos han conocido en nuestra peor época, tenemos que decir que no es porque somos perfectos y no lo vamos a hacer en esta tierra. Lo hablamos porque es el poder de la palabra del Señor, porque es la autoridad de Dios. Entonces nosotros vamos a seguir siendo imperfectos, pero es allí en el Señor que podemos encontrar victoria. ¿Y sabes qué? Sus hijos, sus familiares van a entender y van a reconocer, pero ya es una decisión entre ellos y Dios. Así que ánimo, si conociste al Señor ya en una etapa adulta. Ánimo, porque el Señor puede obrar. El Señor puede cambiar la vida de este pueblo. Luego vamos a ver en el último rey que vamos a estudiar, se llama Josías. Él hizo un cambio genial. Terminó el cambio que estaba iniciando allí Manasés. Así que en esta tarde te invito a que podamos dejar que pase primero el carrito. Podamos darnos cuenta que si todavía estamos cometiendo actos en contra de la palabra de Dios, paremos, porque va a haber situaciones irreversibles, va a haber situaciones que no vamos a poder cambiar. El Señor puede perdonar, claro que sí, y decimos eso aquí, pero hay situaciones que no debemos seguir cavando para abajo, debemos parar. Debemos parar con el pecado, con costumbres, porque todo eso se proyecta para todos nuestro pueblo. Así que vamos a orar al Señor y vamos a terminar. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a recordar que el Señor por amor nos disciplina por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, por buscar otros medios, por adorar otras cosas que no sea Él, porque nuestra pasión está para el trabajo, para los hijos, pero no para Él. Y el Señor quiere hoy que nos arrepintamos, porque si no, llegan cosas irreversibles. Así que te invito a orar allí, en tu lugar, al Señor. Quizá haya alguien que estaba practicando situaciones como Manasés y quiera decir: Señor, perdóname, límpiame,